Bienvenidos a esta nueva serie de videos, donde exploraremos cómo las campañas de Age of Empires 2 se comparan con los eventos históricos reales. En este primer video nos sumergiremos en la primera campaña del juego, la cual también sirve como tutorial, William Wallace y la primera guerra de independencia de Escocia. ¿Qué tan precisa es la representación histórica? Vamos a descubrirlo. Primero, algo de contexto histórico. Estamos en el año 1296, un periodo crítico para Escocia. Ese mismo año, el rey Alejandro III de Escocia pereció en marzo, dejando como única heredera a su hija Margarita I de Escocia, conocida como la doncella de Noruega. Margarita, con tan solo 7 años, había sido reconocida como la legítima heredera al trono escocés, incluso por Eduardo I de Inglaterra, quien tenía planes ambiciosos para unificar Gran Bretaña, como casando a Margarita con su hijo y heredero Eduardo II. Sin embargo, el destino tuvo otros planes. Durante su viaje desde Noruega hacia Escocia, la joven reina falleció debido a su delicada salud, dejando el reino sin un claro heredero y sumido en un vacío de poder. Este vacío desató una lucha entre 5 candidatos al trono escocés, y ante el temor de una guerra civil, los guardianes de Escocia pidieron la mediación de Eduardo I, conocido como el Sanquilargo. Pero Eduardo tenía sus propias intenciones. Antes de siquiera considerar el caso, exigió ser reconocido como Lord Supremo de Escocia, un título que muchos escoceses consideraron una traición. Finalmente, una gran corte feudal otorgó el trono a Juan de Bailol, pero el reinado de Juan fue breve. Ese mismo año, Eduardo invadió Escocia, despojó a Juan de su título y lo obligó a abdicar. Escocia, sin un rey ni un rumbo claro, quedó bajo control inglés. Y es en ese contexto que surge la figura de William Wallace, un hombre dispuesto a enfrentarse al imperio más poderoso de la época. Los primeros escenarios de la campaña de William Wallace en Age of Empires 2 no representan batallas históricas reales. Están diseñados como un tutorial para que los jugadores aprendan las mecánicas del juego. Sin embargo, incluso en estas misiones, el juego menciona algunos eventos y personajes históricos. Por ejemplo, se menciona al avaricioso rey Eduardo I de Inglaterra, quien conquistó Gales antes de enfocarse en Escocia. Esta conquista fue un evento real, y el título de príncipe de Gales que se otorga a los herederos del trono inglés hasta hoy en día comenzó con su hijo, Eduardo II, en 1301. También se menciona el uso de arqueros ingleses con arco largo. En la época de William Wallace, el arco largo ya era parte del arsenal inglés y se utilizó con gran efectividad en la batalla de Falkirk en 1298. Sin embargo, no se convirtió en el arma principal del ejército inglés hasta mucho después, especialmente tras la famosa batalla de Agincourt en 1415. De hecho, en Inglaterra medieval se promovió tanto el uso del arco que se prohibieron otros deportes para que los hombres practicaran tiro con arco. Por otro lado, el juego describe a los soldados escoceses como un puñado de hombres no entrenados. Esta representación no es históricamente precisa. Para 1296, Escocia tenía un ejército bien organizado, liderado por nobles con castillos y equipamiento comparable al de los ingleses. Un ejemplo es la batalla de Dunbar, donde los escoceses con un ejército de 40.000 hombres sufrieron una derrota debido a un error táctico. Creían que los ingleses habían roto filas para huir y cargaron hacia ellos. En realidad, los ingleses se estaban reorganizando para cruzar un barranco y los escoceses fueron aplastados al llegar. En el segundo escenario se menciona el saqueo de Berwick-upon-Tweed por parte del ejército inglés. Este evento ocurrido en 1296 es considerado más una masacre que una batalla. Berwick era un importante puerto comercial, lo cual lo convertía en un objetivo estratégico. Bajo el liderazgo de Eduardo I, las tropas inglesas invadieron la ciudad y asesinaron a miles de soldados y civiles. Las cifras de muertos varían entre 4.000 y 17.000 dependiendo de las fuentes, aunque las más altas podrían ser exageradas. Las bajas inglesas fueron mínimas, ya que su superioridad numérica y estratégica garantizó la victoria arrolladora. Este evento marcó el inicio de la campaña de Eduardo I en Escocia y sirvió como una táctica de terror para debilitar la moral escocesa desde el principio.
El tercer escenario menciona la batalla de Dunbar ya discutida anteriormente. El juego señala la necesidad de armamento avanzado. Los escoceses ya contaban con equipo comparable al de los ingleses. La derrota en Dunbar no fue por falta de tecnología, sino por malas tácticas y la falta de liderazgo unificado tras la renuncia de John de Bailol. Esta batalla marcó el inicio de la ocupación inglesa en Escocia, con Eduardo I instalando guarniciones y saqueando recursos para consolidar su control. En el cuarto escenario se menciona por primera vez a William Wallace, descrito como un gigante cuya espada podía atravesar hombres, caballos, tierras sin distinción. Esta representación, aunque exagerada, tiene bases en la realidad. Wallace era alto para su época, con una altura estimada de 1.98 metros, mientras el promedio de la alta edad media era de 1.73 metros aproximadamente. Al ser noble, tuvo acceso a una mejor alimentación y entrenamiento, lo que probablemente contribuyó tanto a su físico como a su habilidad de liderazgo. La idea de Wallace como un gigante proviene de los relatos posteriores como los escritos de Blind Harry que mitificaron sus hazañas. Aunque el juego romantiza su figura, estas exageraciones reflejan la percepción de Wallace como un símbolo de resistencia escocesa. En el quinto escenario se representa la famosa batalla del puente Stirling, aunque con algunas licencias creativas. En la versión original del juego no había un puente, mientras que en Definitive Edition se añadió un río y un puente de ladrillo que no existía en la época. El puente original era de madera y jugó un papel crucial en la batalla, ya que solo lo podían cruzar 2 hombres a caballo a la vez. La batalla fue una victoria estratégica para los escoceses, quienes aprovecharon la lentitud de los ingleses al cruzar el puente para dividir su ejército. Las fuerzas atrapadas al norte del río fueron eliminadas y las tropas inglesas restantes huyeron, dejando expuesta su línea de suministros que también fue atacada. El árbol muerto sobre la colina podría ser una referencia a Abbey Creek, donde Wallace acampó antes de la batalla. Ahí mismo en 1869 se construyó el monumento Wallace, que parece una torre medieval. Se menciona la frase "no soy traidor", ya que nunca juré lealtad a un rey inglés. Se atribuye a Wallace en el momento de su captura y ejecución en 1305, aunque no hay evidencia directa de que la haya dicho. El sexto escenario no está basado en una batalla real, pero podría interpretarse como un reflejo de la etapa en la que William Wallace fue nombrado guardián de Escocia tras la victoria de Stirling. Durante ese tiempo, Wallace lideró varias redadas contra posiciones inglesas. Sin embargo, su liderazgo enfrentó dificultades, ya que nobles escoceses preferían buscar acuerdos con Inglaterra en vez de continuar la resistencia. Esta falta de unidad interna fue un obstáculo significativo para la lucha por la independencia de Escocia. La representación de la batalla de Falkirk en el juego tiene varias discrepancias con la realidad. En la batalla real, ambos ejércitos estaban al sur del río Forth y no fue necesario cruzar un río para enfrentarse. En el juego, Wallace llega con refuerzos del océano, lo que podría aludir a sus viajes a Francia en busca de apoyo. Históricamente, la batalla fue una derrota devastadora para los escoceses. Aunque Wallace contaba con 6.000 hombres, los ingleses con 15.000. Usaban arqueros con arcos largos de manera devastadora. Después de esta derrota, Wallace renunció como guardián de Escocia y viajó a Francia en busca de apoyo, aunque nunca obtuvo un respaldo significativo. Tras su captura en 1305, Wallace fue juzgado por alta traición, pero nunca obtuvo un juicio justo. Fue ejecutado brutalmente, convirtiéndose en un mártir y símbolo de la resistencia escocesa. Aunque Wallace no logró la independencia, Escocia eventualmente la obtuvo bajo el liderazgo de Roberto I de Escocia. Hay varias curiosidades sobre esta campaña, como el hecho de que tuvo bastante influencia de Corazón Valiente. 3 años antes del lanzamiento del juego se estrenó la película de Corazón Valiente, protagonizada por Mel Gibson, la cual tuvo un gran impacto cultural y popularizó una visión romántica y algo inexacta de William Wallace y la historia escocesa. Como por ejemplo, se representa a los escoceses como bárbaros pictos que se pintaban la cara y usaban kilts, que eran faldas escocesas. Sin embargo, los kilts no aparecieron hasta el siglo XVI, mucho después de los eventos representados. Se introducen conceptos modernos como la lucha por la libertad, que no tienen mucho sentido en un sistema feudal donde la mayoría de las personas eran siervos. El juego tiene varias representaciones anacrónicas,
Como antes de Definitive Edition, los cosas eran representados usando kills. En ediciones posteriores esto se corrigió para reflejar una vestimenta más acorde a la época. Los War Raiders eran guerreros pintados de azul. Son otra representación anacrónica. Estos parecen estar inspirados en los Pictos, un pueblo que dejó de existir como 1000 años antes de los eventos del juego. El pigmento se obtenía de una planta llamada hierba pastel, o en inglés wood, que los Pictos utilizaban para decorar sus cuerpos. También en el juego y en la cultura popular, la espada de Wallace se representa como una Claymore de 163 centímetros de largo. Aunque esta espada se conserva en el monumento Wallace, los historiadores no están completamente seguros si era de él. De hecho, en marzo de 2023, activistas del grupo This is Rick vandalizando el monumento Wallace y actualmente se están analizando posibles daños a la espada. También un detalle lingüístico es de que todos recordamos el grito de las unidades celtas al atacar, Kogo, Kogo, lo cual significa guerra, guerra en irlandés medio. Este idioma está relacionado con el gaélico escocés y es el que hablaban los celtas en el juego, pero no es exactamente la lengua hablada por los escoceses de la época. Y como por último, Eduardo I el Sanquilargo, también se le conocía como el martillo de los escoceses. Tiene una historia muy interesante, ya que también peleó en las cruzadas y conquistó Gales. Cuando lleguemos a la campaña de Edward I de Longshanks, hablaremos más sobre él. Y eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por ver el video. Si te gustó, no olvides dar like y suscribirte al canal. Hazle clic a la campanita para más contenido como este. Este fue Mandatum Imperator. Hasta la próxima.